Hola, hola. Espero estén súper bien. Muy bien. Muy bien aquí. Excelente. Bienvenidos. Bienvenidas. Eso, vamos a hacer una charla muy interesante porque estamos promocionando nuestra semana de la sexualidad masculina, C+. Y vamos a estar hablando de todos los temas, pero enfocándonos más en los de la sexualidad masculina. Si me escuchan, por favor me dan una señal. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la autogestión del placer masculino y los tres aspectos que creo que vale la pena que todas las personas con pene consideren para darle un vuelco total al concepto de la autogestión del placer. Yo veo por acá. Eso. Entonces es muy interesante porque hemos estado haciendo algunas encuestas, preguntas, y entre una de las preguntas era que si el tamaño no importaba, ¿por qué no hay penes pequeños? Hola, hola, súper, Erika, súper chévere. Comparte. Si crees que la información sobre la sexualidad humana le puede interesar a tus amigos, pues allí está toda la intención para que compartas esta información y así nos apoyas para que muchas personas por lo menos la conozcan, ¿vale? Entonces, en esta concepción del autoplacer femenino y de los imaginarios, masculinos, y de los imaginarios masculinos está lo del tamaño. Entonces, respondiendo a esta persona, te cuento que en toda la historia de los herramientas para generar más rápido placer, ha sido un proceso de desarrollo de la electricidad y de acoplarse a pues como a la morfología femenina y a la idea que se tiene del placer. Pero durante mucho tiempo toda la parte de la estimulación del canal vaginal se dio a través de las manos. Médicos, enfermeras, parteras, ¿sí? Hacían esto cuando las chicas tenían el paroxismo, que se llamaba la histeria por no tener orgasmos, ¿vale? Entonces, ya cuando salió la parte eléctrica empezaron a usar todo tipo de artefactos, pero no había la concepción de que tenían que ser como en forma de pene. Entonces eran en forma delgadas, abultadas, como en forma de bombillo, habían unas como unas S, habían como, ¿sí? Hay diferentes formas, se desarrollaron también como aparatología con chorro, sillas vibrantes, o sea, hubo una cantidad de prácticas para experimentar la forma más eficiente para que ese orgasmo tan deseado llegara, pero era centrado en el canal vaginal, porque en esa época el clítoris no se consideraba que ahí podía también causar el orgasmo, pero se estaba buscando el orgasmo cervical, el orgasmo desde el canal vaginal. Súper, gracias, sí. Entonces, esta imaginario, pues después entonces, toda esta juguetería y todos estos aparatos eran comprados en masa, pues por las clases medias altas,
porque pues hacía parte de ese proceso de recuperación de la mujer respecto al placer. Entonces hubo una época donde se usó mucho y empezaron a salir todos estos modelos y lateralmente también empezó la industria de la pornografía a integrar este tipo de aparatos. Incluso hoy en día hay robots que tienen unas velocidades altísimas, cambian la presión solamente para esta estimulación a nivel del canal vaginal. Entonces, muchos de esos juguetes para crear como un marketing empezaron a hacerse con los moldes supuestamente de los actores porno, ¿vale? Pero habían en su época diferentes formas de estimulación, pero realmente las manos pues son un elemento bastante importante si realmente tú estás bien conectado con la otra persona, los besos, si hay bastantes formas de poder llegar a esas instancias de profundidad, si se quiere llegar. Entonces, esta influencia con la pornografía hace que tengamos esta idea tan generalizada que entre más grande más se siente, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Depende de muchos factores y sería interesante que la industria de los juguetes pues también tuviera esto en cuenta, aunque hay algunas cosas pequeñas que también tú puedes usar en esa exploración. Entonces hablemos un poco de esta imagen del autoplacer de las personas con pene. Primero porque tienen una fisiología, una carga hormonal diferente a las personas que tenemos útero. Y además porque a pesar de que al hombre se le reconoce este inicio, este despertar sexual, incluso algunos desde muy niños, a pesar de que hay una gran, como, no permisión, sino como una gran conciencia que esto todos lo van a vivir tarde o temprano y lo hablan abiertamente, juegan sí, con ese momento de cuando empiezan a hacerse sus masturbaciones, y muchas veces esto lo hacen también desde bebés, ¿no? Recordemos que en cada fase de desarrollo psicoemocional hay unos esfínteres que funcionan. Entonces la etapa oral es una etapa y son etapas donde el cuerpo se va reconociendo a sí mismo y esta energía sexual empieza a manifestarse, ¿vale? A manifestarse como esa expansión que necesita en este cuerpo para estar corporalizada. Cuando hacemos de estos actos como llenos de vergüenza, a pesar que es muy natural, todavía hay una carga de vergüenza frente a la masturbación, ¿vale? Hay mucha idea también de que es algo maligno, de que te castiga, etcétera, etcétera. De que si lo haces mucho, entonces es normal, no es normal. Entonces todas estas creencias respecto a este acto de tocarte o de reconocerte, de conectar con esa autogestión natural de todos tu sistema mental, emocional, tu sistema hormonal, todos los sistemas, pues entonces se vuelve no solamente un aspecto muy amoroso para ti, sino un aspecto de un gran autoconocimiento. Entonces aquí vamos a cambiar esta visión que tenemos de generar estos orgasmos solamente para liberar una tensión. Nosotros tenemos dos aspectos súper importantes en nuestra fisiología en cuanto al placer, y es que podemos tener el placer para liberar tensión o para expandir y tener
esa capacidad de observar cómo nuestra energía sexual puede no solamente sentirse a nivel genital, sino en diferentes partes del cuerpo, incluso, no voy a ahondar en ese tema hoy, sin tocarse los genitales, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si cambias un poco ese chip? Y una de las primeras ventajas cuando una persona con pene es consciente de la autogestión del placer y lo hace como un proceso de ser amigable y tener profunda salud, profundo autorregulación, aprender a no tener solamente un solo modelo de orgasmo, sino a aprender a que su sistema nervioso en ese momento se acostumbre a las olas a través de un entrenamiento que tú lo puedes hacer. Entonces, el primer punto más importante de este tipo de autogestión del placer consciente es la capacidad de conocerte, abrir las posibilidades de una experiencia orgásmica, porque cuando tú la abres, tú te quitas del patrón. Y si ese patrón de una profunda conexión con el placer y con tu cuerpo, lo haces con una conciencia expansiva, que esa energía vaya por todos tus órganos, todos tus cuerpos, aprender a sentir estas expansiones, pues vas a regularte, y esto te regula no solamente a nivel de energía sexual, sino también a nivel mental, emocional, a nivel de creatividad. Y estas prácticas son basadas en el taoísmo. Los grandes emperadores usaban estas prácticas de integrar la energía sexual a su organismo, pues para una larga vida, para mantenerse jóvenes, para mantenerse fuertes, activos. Entonces, en este camino de la autogestión del placer masculino, se pueden integrar prácticas de atención plena, prácticas de respiración, porque nosotros, entre más oxígeno tengamos, más sea esa expansión del placer. ¿Y por qué no este acto que en varios países se llama diferente, la paja, le decimos aquí en Colombia? Si este acto que es tan normal, que es tan jocoso, que hay tantos chistes, que hay tantas historias, ¿qué tal si lo volvemos eso también, pero una forma de poder expandir todos los beneficios en muchos niveles de tu propia energía sexual? Entonces, esto se puede aprender, lo pueden aprender chicos, adolescentes, lo pueden aprender adultos, y dentro de las prácticas, como les contaba, que se hacen, está la respiración, ejercicios de meditación de foco en las sensaciones, también ejercicios para el desbloqueo de corazas en el cuerpo, y tanto corazas internas también, y mucho respiración. La respiración es la que nos va a dar ese espacio en nuestro cuerpo para que esa energía que normalmente la usas solamente para eyacular y liberar la tensión de tu cuerpo, se va a integrar, y eso se llama ralentizar en tu propio organismo, trayendo muy buenas experiencias en muchos niveles. Primero con la salud, primero con la regulación. También te da mucha seguridad, mucha autoconfianza, porque cuando haces tu autogestión del placer, tu autotoque, haciendo los ejercicios, integrando las meditaciones, moviendo la energía, aprendiendo a ser sensible hacia la energía, pues resulta que cuando tengas tus relaciones sexuales no vas a estar con tanta tensión, con tanta expectativa, con tanto frenesí, sino que lograrás tener experiencias mucho más suaves, profundas y mucho más expansivas
en cuanto a la conexión y a la expansión del placer. Esto te trae mucha seguridad, mucha autoconfianza, porque mira, la confianza se construye a través de pequeños logros. Si por ejemplo, cada vez que tú tienes tu autotoque o tienes una relación y es algo rico, chévere, que tú lo reconoces, dices, wow, qué delicia, pues tú vas a ir creando un terreno positivo para este tipo de experiencias. Por eso es tan importante que la autogestión del placer no solamente sea para liberar en 5 segundos, usando siempre imágenes de porno, teniendo siempre la urgencia, porque a pesar que es algo supuestamente natural, todavía tocamos la puerta cuando el chico se está demorando o le prohibimos que cierre la puerta de su cuarto, porque he conocido personas que hacen eso con los hijos. Entonces, esto va creando una urgencia y como una función de liberación de tensión y no un acto que, aprovechando esa fuerza de la energía sexual, puedes a través de las prácticas regularlas y más que botar es alimentarte. Además, quiero aclarar en este espacio que cuando decimos autogestión del placer, constantemente lo relacionamos con eyacular, ¿vale? Entonces es súper interesante que tengamos en cuenta que tú puedes tener placer tú solo, o tú solo en este caso de las personas con pene, y puedes tener orgasmos sin eyacular, porque a nivel nervioso son dos sistemas diferentes. El orgasmo se da a través del sistema parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo, y la eyaculación se da a través del sistema simpático, que es el voluntario, que es el que hace el movimiento en toda la musculatura de la base del piso pélvico, en el perineo, entre los genitales, toda esta musculatura se mueve. Entonces, hay posibilidades de que tú, persona con pene, pueda aprender a cómo regular, y no quiere decir que nunca lo hagas, pero sí a que experimentes otras formas de expandir ese placer. Te va a llegar una gran sensibilidad, vas a empezar a tener más concentración, más foco y más conciencia de tu cuerpo. Recordemos que las distracciones, como la expectativa de llegar a un lado, la urgencia, el estrés, todo esto hace que nuestro placer no sea expansivo, no suba a través del sistema nervioso la sensación, no llegue hasta acá al hipotálamo, al tálamo, a la hipófisis, no se segreguen suficientes neurotransmisores que van a hacer que esa sensación se expanda y se alargue y que las células se puedan alimentar de todo esto, y no solamente a nivel biológico, sino a nivel energético. Es muy poderoso todo este cultivo que se puede hacer a través de la autogestión del placer, porque solo tú puedes aprender a conectar con este recurso infinito de tu propia bioenergía y la energía de la vida. Entonces ya, Sara, es que a mí yo solamente puedo sentir, me preguntaron el del tamaño, me preguntaron, es que yo solamente puedo sentir placer con pornografía. Tú puedes aprender a ir liberándote de la necesidad de tener que estar creando fantasías para poder entrar a tu placer. Cuando nosotros aprendemos a regular, y de todos estos temas vamos a tener prácticas muy sencillas, que si tú profundizas en ellas vas a poder poco a poco tener la capacidad de sentir cómo tú puedes regular toda esa energía, cómo tú puedes, a través de meditaciones y el foco en ciertas partes de tu cuerpo, en movimiento, en respiración, cómo puedes fortalecer y entrar en ese contacto. Es como si tú tuvieras una amiga y perdieras el contacto, y después se ven y como que no se acoplan.
es así como nuestro cuerpo a veces se siente. Entonces, cuando hacemos esos ejercicios, ablandamos las corazas, nos abrimos y esa energía a través de esa apertura que nosotros le hacemos y esa conciencia de la circulación, pues va a hacernos sentir mucho más vivos, vibrantes, y no es que la vida se vuelva perfecta, pero por lo menos tú sí vas a tener una gran salud y un gran equilibrio porque tu cuerpo va a estar relajado y también al mismo tiempo preparado, ya que toda esa energía sexual se ha expandido por todas las células. Yo podría seguir diciéndole muchas cosas, pero sucede y es muy interesante. Es muy interesante también el profundo impacto que poder hacer esta regulación tiene en la autoconfianza de las personas con pene. Entran en un estado de mucha más seguridad y también de límites. Muchas veces creemos que tú tienes que, las personas con pene o una persona de afuera es la que te va a dar placer. Hay una gran tensión por esto y por eso una de las grandes situaciones que afectan a las personas con pene es la eyaculación antes de que ellos deseen. Porque también en el término de precoz hay mucho que hablar, ¿vale? Porque cada persona tiene sus tiempos, hay muchos factores que implican esto, pero sí es muy importante darnos cuenta que tú puedes siempre regular algunas funciones de tu cuerpo, ¿vale? Puedes regularlas y esos impulsos orgásmicos puedes integrarlos como un proceso neurobiológico y un proceso energético y de conciencia, de transformación. Entonces, hombre, no te pierdas más. Van a ser 5 días de charlas con especialistas, vas a recibir ejercicios muy sencillos a tu correo, es gratuito, inscríbete. Si tú estás escuchando esto y tienes amigos que quieran conocer cómo es el cultivo de la energía sexual masculina, pues los esperamos en CEMAS del 20 al 24 de abril. Vamos a estar con ese espacio hablando de este tema, de la autogestión del placer, como sus implicaciones a nivel de tu evolución como ser, de tu desarrollo humano, y también integrar un concepto taoísta del cultivo de la energía sexual a través de la masturbación consciente y la autogestión del placer. Hay mucho tema de qué hablar porque también las formas de que a las personas con pene se tocan el cuerpo, es muy importante hablar de esto, porque cuando tú le dices a un hombre tócate para tu placer, inmediatamente se va a los genitales. Poder percibir otras partes del cuerpo erógenas en su profundidad o a través de ciertos toques, ampliar esa gama de zonas erógenas es muy importante para las personas con pene, para ir cortando este patrón de urgencia y de un movimiento frenético para hacer llegar algo. Sí puede llegar de una forma paulatina, sin tener esa urgencia, ¿vale? Y bueno, la urgencia se entiende cuando apenas esa energía está en su más alto nivel, pero con el tiempo esa energía también se va sutilizando y nosotros a través de este autoconocimiento, tú, persona con pene, todos podemos hacerlo, pero estamos hablando de la sexualidad masculina o de la sexualidad de personas con pene. Entonces me parece muy interesante porque es como un camino a través del placer que tú puedes conocerte profundamente. Y este es uno de los grandes regalos del cultivo de la energía sexual. Y en los hombres y en las personas con pene sí que hace una gran transformación, porque todo lo que envuelve la pornografía, la vergüenza respecto al tamaño,
la incapacidad de regular sus impulsos orgásmicos, o sea, lo sensibles que son y la relación que hay entre como su desempeño y su estado emocional que muchas veces olvidamos. Entonces, el cultivo de la energía sexual hace que tú vayas integrando esos lados que de pronto por la disociación y la sensación de separación todavía no los has integrado, como ese reconocimiento de la coherencia entre tus emociones y tus impulsos. Entonces es muy interesante todo lo que pasa, y esto sucede a través de un proceso de autorregulación de tu energía orgásmica. Se puede, es muy sencillo, es muy simple, pero hay que tener prácticas regulares. Cada práctica en esto lo que va a hacer es que tú vayas ahorrando energía, y en algún momento ya fácilmente tú entras en estos estados de expansión a través de esta energía. Entonces, ese cultivo, el primer paso eres tú, ¿vale? El que debe conocerse eres tú, para que aprendas tanto a ser consciente de tus relaciones, de la forma en que te entregas, lo que das, lo que recibes, ser directo en las cosas que te gustan, en las que no te gustan. Te vuelves amoroso, porque cuando tú estás equilibrado con tu energía, empiezas a ser mucho más amoroso contigo y con todas las relaciones que tienes. Así que son muchas ventajas. Si tienen preguntas, me dicen. Hola, hola. Preguntas. Preguntas. ¿Tiene sentido para ustedes? Hola, preciosa. ¿Tiene sentido para ustedes que la autogestión del placer se base para un camino de autoconocimiento, de salud y de desarrollo humano? ¿Qué les parece esa idea? Mejor que masturbarse para eyacular y ya, para traer como imágenes, o traer el erotismo, o traer la sensualidad a tu vida. ¿Qué te parece? Cuéntenme. Cuéntenme, ¿qué les parece? Vamos por acá, que estamos en Facebook, en nuestra página de Tantra y Sexualidad Consciente. Autogestión, estamos hablando, hola, hola, de la autogestión del placer masculino en personas con pene. ¿Qué les parece este acto? ¿Creen que hay una forma mucho más, que hay otra forma, no otra forma mucho más, que hay otra forma que pronto las personas con pene pueden integrar para conocerse desde esa autogestión de la energía sexual? ¿Qué les parece esa idea? Claro que sí. Es súper importante, súper importante. Muchas de estas inseguridades de los mitos de las personas con pene precisamente vienen de la autoconfianza. Si hay una herramienta que puede biológicamente y de una forma energética ayudarte a eso, es importantísimo. El cultivo es súper importante, y más en ustedes, porque la energía sexual masculina es como el fuego, ¿vale? Ella se prende rápido, pero también se apaga rápido. Entonces, el reto cuando se hacen estos ejercicios, por ejemplo, un ejercicio que yo enseño mucho, yo enseño varios ejercicios taoístas, ¿sí? Hay uno que se llama la respiración testicular, hay otro que se llama la meditación del $1.000.000, hay otro que se llama la camisa de fuerza, hay otro que se llama la órbita microcósmica, y ellos tienen varias órbitas de meditación, ¿vale? En el cuerpo. Y estas meditaciones lo que hacen es llevar la atención a tu cuerpo, ¿vale? La atención y el poder
llevar la energía a los diferentes centros. Es súper, súper interesante y funciona. Funciona esa autorregulación y empieza a cambiar un poco esta urgencia eyaculatoria. Es súper importante. Entonces, cambia ese patrón como de la tabla de la respuesta sexual masculina, que viene así, así, un pico, después baja. No, podría ser en olas, se llaman los siete Himalayas. Esa sensación de subir y bajar. Y según el taoísmo, pues aquí la idea es que esto se llama eyaculación, ¿no? En el tantrismo, la capacidad de absorber tu propia energía, de subirla. Eso es una. También la capacidad de poder percibir la expansión bioenergética. Sí, es súper interesante. Y también porque esto le trae mucho alimento a tus glándulas, tu paratiroides, las suprarrenales, que para los taoístas, y la parte de los riñones es la parte de la grande. Nosotros tenemos el 25% de nuestra energía vital en los riñones, imagínate. El otro 25% en los genitales, y en el resto del cuerpo dividido el resto entre cerebro y después el resto de los órganos. Entonces, cuando hacemos toda esta alquimia, que es usar la energía sexual como esta energía que queda en el cuerpo o que se regula, pues regula los chakras, regula las glándulas y te regula en muchos niveles. No te va a volver el hombre, el superhombre perfecto, pero sí un hombre más consciente de sí mismo y un hombre mucho más conocedor de sí mismo, y esto cambia totalmente la forma en que tú te relacionas contigo y con los demás. Te invito entonces a hacer más y a que estés pendiente de los eventos y el contenido que constantemente con mi equipo nosotros estamos logrando. Alianzas, tejiendo sueños, algunos sueños ocurren, otros no, estudiando, siendo cada vez mucho más juiciosos en estudiar, en corroborar información, en experimentar, en que esta labor sea una labor de evidencia continua, de investigación continua, de ponernos las gafas de investigador, porque la sexualidad humana, y más en este aspecto que manejamos a través del Tantra, del Sexological Bodywork, de la psicología corporal, de todo este mundo corporal, que pocas veces nos han enseñado a comprender su lenguaje y su voz, que cada uno de ustedes tiene un cuerpo con un lenguaje genuino y único. Entonces, estas prácticas de autogestión del placer, más allá de la liberación, más allá de liberar tensión, es un camino de autoconocimiento. No te pierdas entonces del 20 al 24, inscríbete y comparte con amigos, familiares, y si esta información te resuena y crees que es importante dejarla como legado en este maravilloso mundo de las redes, pues comparte y etiqueta a tus amigos. Un beso, chao, chao, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.